Sabe que a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es adoración. Y cuando hablo cuando estoy diciendo tenemos, nos involucramos porque a veces los mismos cristianos, los mismos creyentes, tenemos un concepto equivocado, errático de lo que es la verdadera adoración. A veces nosotros conceptualizamos la adoración como un acto netamente religioso, amén, un acto que es parte de una liturgia dentro de la iglesia, y pensamos que adorar a Dios es simplemente hacerlo, o es hacer algo dentro de estas cuatro paredes. Para muchos la adoración es música, para otros la adoración es un momento de culto. Yo recuerdo que cuando pastoreábamos la iglesia en Hueslaco, una iglesia pequeña, y había momentos donde no cabíamos, y entonces salíamos al aire libre a hacer nuestros cultos. Allá afuera nos poníamos en el porche del templo a tener nuestros servicios, y decía una persona, una vecina que después se convierte al Señor, nos decía: a mí me gusta mucho cuando salen y cantan, porque ella decía así: me gustan mucho sus cantitos. Así decía: me gustan mucho sus cantitos, me siento tan bien escucharlos cantar. Amén. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que la adoración simplemente es una experiencia agradable. Amén. Como si la adoración, como si adorar fuera para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? A veces pensamos que adorar se tiene que sentir bonito, y si no sientes bonito, quiere decir que no adoraste. Y la verdad es que son cuestiones que no necesariamente a lo mejor estén mal, pero que se alejan mucho del concepto mismo de lo que es la verdadera adoración. Porque en la Biblia la adoración es mucho más profunda, es una respuesta natural del alma a la revelación de quién es Dios. Adoramos no porque tengamos una buena melodía, no porque tengamos un buen pianista. Adoramos no porque tengamos unos coros que nos inspiren para adorar. Adoramos porque hemos sido, aleluya, se nos ha revelado a nosotros por medio de Cristo Jesús, quien es nuestro amado Señor. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a nuestro Dios? Eso es adorar. Adorar es una respuesta natural de tu corazón, de mi corazón, de aquel corazón que ha recibido la revelación de quién es Dios. Esta noche quiero hablar, aleluya, sobre el tema el Magnificat. Voy a utilizar el cántico de María que leemos en Lucas capítulo 1. Voy a leer solamente 2 versículos para comenzar el tema que quiero compartir con ustedes, porque quiero hablar de lo que implica engrandecer al Señor, porque eso es lo que dice María en su cántico. En el verso 46 y versículo 47 de Lucas capítulo 1 leemos: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta porción que acabamos de leer es parte precisamente de ese cántico que ha sido llamado como el cántico de María, y es uno de los salmos de alabanza más bellos en todas las sagradas escrituras. Hemos dicho en otras ocasiones que los salmos no solamente se encuentran en los salmos, hay salmos que encontramos en otras partes del Antiguo Testamento, no solamente en el libro de los Salmos. Hay salmos que encontramos también en algunas porciones del Nuevo Testamento, y es uno de estos salmos que encontramos fuera del libro de los Salmos, y es precisamente el cántico de María. Y este cántico se caracteriza por una profundidad y enseñanza teológica. Este cántico de María nos enseña, en primera instancia nos enseña la actitud correcta, aleluya, que nosotros debemos
presentar cuando nosotros adoramos al Señor. Nos da la perspectiva, el enfoque adecuado, pero también nos da las actitudes del corazón que agradan al Señor. Pero también este cántico, el cántico de María, a lo largo de la historia de la iglesia se le ha conocido como el Magnificat. Y ese nombre es tomado de las primeras palabras del mismo texto en latín, que son Magnificat anima meo dominum. Amén. No sé si lo pronuncié bien, pero Magnificat anima mea dominum. Esas palabras en latín que quieren decir engrandece mi alma al Señor, son los que le dan el título a este cántico de María. Pero cuando vamos a la palabra engrandecer, encontramos que esta palabra no significa hacer a Dios más grande de lo que Él ya está. Cuando hablamos de engrandecer al Señor, no estamos hablando, aleluya, de que nosotros le demos un tamaño más grande a Dios, aleluya, del que ya tiene, porque la verdad es que Dios no necesita que tú y yo lo aumentemos. Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo grande. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue siendo grande, Él sigue siendo Dios. Dios no necesita ser aumentado. Lo que necesitamos nosotros es reconocer su grandeza en nuestras vidas. Y eso es lo que quiere decir engrandece mi alma al Señor. Un corazón que engrandece al Señor, aleluya, es aquel que reconoce la grandeza de Dios en su vida, que reconoce la grandeza del Señor en su vida. Engrandecer al Señor implica colocar a Dios en el lugar correcto dentro del corazón y de la vida. Este cántico de María, este Magnificat que estamos señalando, no es para engrandecer a María, es para engrandecer a Dios. ¿Estamos de acuerdo? María no expresa esta alabanza para engrandecerse a sí misma. María canta, María adora, y lo que dice no lo dice porque todo esté, aleluya, bien en derredor de ella. Ella no tenía muchas cosas claras en su mente en este momento. Ella tenía dudas, ella tenía muchas preguntas, pero aunque ella no estaba en el mejor momento, aunque las cosas no estaban perfectamente alineadas, quizás, aleluya, su pensamiento, María canta, aleluya, porque sabe que aunque las cosas estén fuera de control, Dios sigue siendo digno de recibir alabanza y de recibir adoración. Si usted está de acuerdo, den un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Y lo menciono porque muchas veces nosotros nos hemos encontrado ahí, también enfrentando muchas interrogantes, también enfrentando muchos desafíos, también enfrentando, aleluya, dudas, cuestionamientos en derredor, aleluya, a nuestra vida. Pero nosotros no podemos dejar de engrandecer el nombre del Señor. Engrandecer el nombre del Señor, esa actitud, aleluya, con que adora María en medio de todo lo que estaba fuera de su control, nos muestra que la adoración genuina no nace cuando todo está resuelto, sino que nace cuando tú y yo decidimos depositar toda nuestra confianza en el Señor. ¿Qué es lo que implica engrandecer? ¿Qué significa realmente engrandecer al Señor aún en tiempos difíciles? Quiero mencionar 4 cosas. En primer lugar, engrandecer al Señor implica cambiar el enfoque. Engrandecer al Señor implica que tú y yo cambiemos el enfoque. María podría haber engrandecido muchas cosas en derredor a ella. Pudo haber engrandecido el riesgo al que se enfrentaba, o al que se iba a exponer. Ella pudo haber engrandecido la vergüenza a la que sería expuesta cuando la gente la viera encinta, cuando la viera embarazada. Podría haber engrandecido, hermanos, el miedo, el temor tan grande que seguramente ella sentía en su interior al saber el desafío tan grande
que ella tenía por delante. Sin embargo, ella no engrandece la vergüenza, no engrandece el riesgo, no engrandece el miedo. Ella decide engrandecer al Señor. Aleluya, ella decide engrandecer al Señor. ¿Por qué? Y esto es muy importante, sobre todo en tiempos de dificultad, en tiempos de adversidad, en tiempos complicados. Es importante que tú determines qué es lo que tú vas a engrandecer, porque aquello que tú engrandeces termina gobernando tu interior. Termina gobernándote. Aquello a lo que tú reconoces como grande, aquello a lo que tú le das ese crédito, aquello que tú engrandeces, termina tomando el gobierno de tu vida. Amén, no me dejará mentir. Muchos de nosotros nos enfrentamos a situaciones, aleluya, complicados, pero muchos de esos problemas no es que no sean complicados. Muchas veces nuestra percepción está equivocada. Muchas veces nuestra percepción, ¿por qué? Porque el ser humano batalla con la percepción. A veces percibimos las cosas y sacamos las cosas de contexto. De ahí que muchas veces escuchamos aquel dicho. A lo mejor usted lo ha dicho para sí mismo, o se lo ha dicho a alguien, o alguien se lo ha dicho a usted. Pero ese dicho dice, amén, ese dicho dice que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Por qué? Por nuestra percepción. Cuando nuestra percepción está equivocada. De ahí que cuando el problema se nos hace grande, Dios pareciera, no es que Dios sea pequeño, sino que pareciera ser pequeño. Amén. Cuando estamos en un problema que hemos hecho grande, o que pensamos que es demasiado grande, muchas veces nosotros sentimos como que Dios no está a la estatura, como que nuestra fe no está a la estatura, como que, aleluya, nuestras convicciones no están en el tamaño de las circunstancias, nuestras capacidades no están, aleluya, acorde a los desafíos que nosotros vamos a enfrentar. Cuando vamos a la historia de aquel momento en que Israel enfrenta a Goliat, la Biblia nos muestra claramente que cuando el pueblo de Israel vio que Goliat venía a vociferar en contra de ellos, la Biblia dice que todo el ejército retrocedía. ¿Por qué? Porque su percepción de Goliat era demasiado alta. Amén. Pero hubo un hombre que cuando llegó se atrevió, aleluya, a desafiar a Goliat. ¿Por qué? Porque él tenía una percepción diferente. Porque él tenía, aleluya, un enfoque distinto. Aleluya, cuando tú engrandeces el problema, muchas veces te vas a sentir pequeño. Muchas veces te vas a sentir, aleluya, con la incapacidad. No vas a sentirte capaz de enfrentar las circunstancias de la vida. Pero el cántico de María, este Magnificat, aleluya, nos recuerda que si alguien debe de ser engrandecido en nuestros corazones, no es el temor, no es la angustia, no es la desesperación, no es la incertidumbre, no es, aleluya, las circunstancias complicadas que parecen venir en tu contra. Si alguien tú necesitas engrandecer en tu vida, es aquel que es grande por los siglos de los siglos. Amén. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. El Magnificat no se le llama así por su melodía, no se le llama así por su estructura poética, se le llama así debido a su enfoque, porque a diferencia de muchos de nosotros, María establece un enfoque correcto. Ella no le habla a su alma, ella no le dice a su corazón: engrandece mi problema, engrandece mi temor, engrandece mi incertidumbre. No, ella dice: engrandece mi alma al Señor. Eso es engrandecer al Señor en nuestras vidas. Engrandecer es redirigir la atención de nuestro corazón, de nuestra alma, que a veces está angustiada, que a veces está abatida, que a veces no tiene fuerzas. Pero cuando tú rediriges tu alma al Señor, amén. Por eso el salmista decía: has cambiado mi lamento en gozo.
Ese vestido de ceniza, aleluya, me lo has quitado y ahora me has vestido de alegría. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Dios es engrandecido. Dios debe de ser engrandecido, iglesia. En medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, engrandece al Señor en tu corazón. Porque cuando engrandeces al Señor, está redirigiendo la atención, aleluya, de tu corazón hacia Él. Aleluya, engrandecer al Señor. Esta clase de adoración no nos habla de un momento, aleluya, de un momento pasajero o de un momento o solamente de algo parcial. Cuando hablamos de esta clase de adoración, estamos hablando de una entrega completa y total, de una adoración genuina. Aleluya, no parcial, sino total. Engrandece mi alma al Señor, dice esta mujer llamada María. Aleluya. Y esto es muy importante, porque cuando ella dice mi alma, ella está involucrando su mente, ella está involucrando el corazón, ella está involucrando la voluntad. Es decir, ella está diciendo lo que pienso, lo que amo, lo que más quiero. Aleluya, pero también lo que decido. Todo eso engrandece el nombre del Señor. Y es que la adoración genuina es integral. No es solo lo que digo, es también lo que yo pienso. No es solamente lo que pienso y lo que digo, es también cómo vivo, qué es lo que hago. Eso es una adoración genuina. De ahí que Dios nos dice, o Jesús nos dice en Mateo 22, versículo 37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No hay parcialidad. ¿Está conmigo? No podemos adorar a Dios parcialmente. Por eso tenemos que tener cuidado lo que nosotros decimos, porque muchas veces cantamos palabras bonitas para Dios, pero estamos hablando palabras obscenas en el mundo, aunque nadie diga amén. Tenemos que tener cuidado. Aleluya. ¿Por qué? Porque la adoración no es parcial. Es que no estoy en el culto, es que no están cantando, es que no estamos en el tiempo de alabanza. La adoración no es parcial, la adoración es integral. La adoración involucra todo tu corazón, toda tu alma, pero también toda tu mente. María está consciente de que Dios es más grande de lo que nos preocupa, más grande que nuestros problemas, que nuestros temores y que de todas nuestras inseguridades. Mire lo que escribe el salmista en el Salmo 121, versículo número 1: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Eso es engrandecer al Señor, mirar, poner nuestra atención, levantar nuestra mirada. Que tu enfoque, porque mire, los problemas tienen un propósito. El enemigo los utiliza con un propósito. Esas dificultades que a veces aparecen en tu vida, el enemigo las utiliza porque te quiere robar la atención. Él quiere quitar tu atención de Dios. Él quiere robar tu atención del Señor. Por eso es importante entender que en el momento en el que María está expresando este cántico, lo está haciendo cuando todo en su vida estaba fuera, aparentemente fuera de control. Pero ella se atrevió a engrandecer al Señor porque ella sabía, aleluya, que su enfoque, que el enfoque correcto, aleluya, no era ver el problema, no era ver la circunstancia. El enfoque correcto era poner su mirada, aleluya, en el Señor. Y es que, amados hermanos, cuando levantamos nuestra mirada al Señor, no es que el problema desaparezca, pero el problema deja de tomar control y dominio de nuestras vidas. Porque aquello que tú engrandeces es lo que te gobierna. Y cuando permitimos que el problema tome gobierno de nuestras vidas, estamos pensando en él todo el tiempo, ¿verdad que sí? Y vamos a dormir pensando en el problema y nos levantamos, a veces ni siquiera podemos dormir y estamos dando vuelta para un lado y vuelta para el otro. ¿Por qué? Porque el problema ha dominado nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras conversaciones.
Y a donde quiera que vamos estamos conversando el problema. ¿Por qué? Porque ha tomado control de nuestras vidas. Por eso es importante poner nuestra atención en el Señor. Y algo sucede cuando tú levantas tu mirada al Señor. Decía el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? El verso 2 dice: mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. ¿No se goza por ello? Mire lo que dice el Salmo 34, versículo 5: los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Entonces, engrandecer al Señor, amados hermanos, en primera instancia implica cambiar el enfoque. La adoración comienza cuando dejamos de magnificar la crisis y empezamos a magnificar al Señor. Número 2, engrandecer al Señor implica, en segunda instancia, rendir el control. Rendir el control. María engrandece al Señor porque entiende, aleluya, que ella no está en control, pero Dios sí. Ella no está en control desde su punto de vista, desde aleluya, desde su carne, desde su humanidad. Todo su mundo se empezó a descontrolarse. Imagínese una joven de posiblemente 14, 16 años. Una joven con muchos sueños, con muchos planes, con muchos proyectos. De pronto lo que ella había idealizado en su vida, hermano, se pone de cabeza todo. Un giro completamente en su vida. Todo parecía estar fuera de control para ella, pero Dios seguía estando en control. Pero Dios estaba en control. Así que cuando ella dice engrandece al Señor, está diciendo: yo no soy el centro, pero tú lo eres. Yo no soy el centro, pero tú lo eres. María, antes de cantar, antes, aleluya, de expresar este cántico, si usted va a Lucas en el capítulo 1, versículo 38, ya María había dicho lo siguiente: he aquí la sierva del Señor. Aquí está. Otras versiones dicen tu esclava. Pero de pronto eso suena un poco ofensivo en estos días, ¿verdad? Pero ella dice: he aquí tu sierva. Aleluya. Lo que ella estaba diciendo, amados hermanos, lo cambia todo. Aleluya, porque en medio de la dificultad, en medio de esa situación que parece descontrolarse a nuestras vidas o delante de nosotros, hermanos, para Dios no. Dios no pierde el control. Aleluya. Y entonces ella le dice: he aquí la sierva del Señor. Cuando engrandecemos a Dios, hermano, lo que estamos haciendo es permitir que Él tome todo el control en nuestras vidas. Y algo es importante, hermanos, porque una de las expresiones a veces del orgullo en el corazón o del ego en el corazón del ser humano es precisamente querer tomar el control. Queremos estar en control. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. ¿Por qué? Porque hay ego en nuestras vidas, porque queremos ser el centro de atención. Pero cuando nosotros le decimos al Señor que se ha engrandecido, aleluya, que Él se ha engrandecido en nosotros, lo que estamos haciendo es reduciendo el ego. Amén. Lo que estamos haciendo es renunciando, aleluya, al orgullo, a cualquier expresión de orgullo en nuestros corazones. De ahí que cuando hablamos de adoración auténtica en nuestras vidas, lo que hace la adoración, hermanos, es desplazar el yo. ¿Por qué? Porque no se trata de mí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esos conceptos de adoración. Yo mencionaba hace unos momentos que hay personas que dicen que cuando vienen a la iglesia: tuve una experiencia maravillosa porque la adoración me encantó. Qué bueno que te guste la adoración, pero la adoración, aunque no te guste, es adoración y es para Dios, no es para ti. Amén. O alguien viene aquí para que cantemos los cantos que le gusta. Oiga, así, a mí no me gustó la adoración. Bueno, qué bueno que no te gustó, porque no era para ti, ¿verdad? Era para Dios. ¿Estamos de acuerdo?
Así que nos guste o no, la adoración es para Dios. La adoración es para Dios. Y de ahí es importante entender, hermanos, que cuando hay adoración auténtica, mi yo muere. Mi yo, aleluya, se reduce. ¿Por qué? Porque es Dios el que es engrandecido. Es Dios quien es exaltado. Así que se desplaza ese yo, aleluya, con el que a veces nosotros luchamos, que constantemente quiere tomar el control. Ese yo que constantemente levanta la mano y se resiste a soltar el control. Pero cuando tú reconoces quién es Dios en tu vida, entonces lo que estás haciendo, amado hermano, es diciéndole al Señor: Señor, yo no soy el centro, tú eres el centro de mi vida y de mi corazón. Necesitamos reconocer de la misma manera en que lo hizo María. La adoración también es soltarle el control al Señor. Eso también es adoración. Adoración es también decirle al Señor: Señor, tú eres quien está al mando, tú eres quien está al frente. Adoración también es decirle al Señor: yo soy tu siervo. Amén. Yo soy tu siervo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Eso es adoración. Aunque no sea acompañada con un piano, aunque no venga detrás de una melodía hermosa que se escuche, aleluya, encantadora, aunque parezca, aleluya, no sentirse cómodo, hacer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas también es adoración. Y Dios se agrada. Y Dios se agrada, iglesia. Mire lo que dice Proverbios en el capítulo 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino, aleluya, tomar. Aquí yo creo que es importante que nos hagamos una pregunta: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad? Y ¿sabe qué? La respuesta que usted, aleluya, que usted dé a esa simple pregunta le va a señalar quién está en control en su vida. ¿Quién está en control de su vida? Si yo estoy haciendo mi voluntad o estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida. Amén. ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? Pero la verdad también, hermanos, es que tratar de mantener el control es muy estresante. Tratar de tener todo bajo control es muy complicado. No me dejará mentir. Una presión, una tensión, estrés, angustia, si las cosas van a salir bien, si no van a salir bien. ¿Qué sucede si, oiga, y de pronto las cosas, aleluya, se salen de control y ya no sabemos qué hacer? Pero cuando tú permites que Dios tenga el control, tú no tendrás angustia, no tendrás preocupación, no tendrás por qué estresarte. ¿Por qué? Porque tú no estás al frente. Quien está al frente, quien está en control, es aquel que nunca lo pierde. Es Jesús de Nazaret. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Cualquiera esperaría que María estuviera angustiada, estuviera ansiosa, pero ¿sabe qué? Ella descansa en la voluntad de Dios y por ello ella tiene paz. Paz en medio de la dificultad. La adoración no es una manera elegante de hablar con Dios o una experiencia de corte inolvidable. La adoración es aquella, aleluya, que no comienza con una canción, sino que comienza cuando dejamos de luchar con Dios por quien tiene el control de nuestras vidas. Ahí comienza la adoración, cuando nuestro ego muere y aprendemos a descansar confiadamente en el Señor. Es una manera, la adoración es una manera humilde de rendirnos, de rendir nuestra vida al Señor. Así que cada vez que usted se rinde al Señor, usted lo que está haciendo es adorándolo con todo su corazón. Porque no se puede engrandecer a Dios
mientras insistimos en tener el control. Usted no puede adorar al Señor, usted no puede exaltar a Dios mientras su ego todavía está en el trono de su corazón. Es imposible. Usted no puede engrandecer a Dios cuando todavía su ego, su yo. De ahí que Pablo dice: ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. Hay que hacer morir ese yo en nuestras vidas. Así que engrandecer a Dios no es solo hablar bien, no se trata solamente de palabras bonitas. Amén. La adoración, engrandecer al Señor es darle a Él el gobierno de nuestras vidas. Por eso María le dice: aquí la sierva del Señor. Antes de cantar ella soltó el control. Antes de adorar, lo que ella hizo fue rendir su corazón al Señor. La adoración no comienza cuando levantamos nuestras manos. Amén. La verdadera adoración no comienza cuando levantamos nuestras manos. La verdadera adoración, ¿sabe cuándo comienza? Cuando nosotros abrimos, aleluya, nuestras manos precisamente para darle al Señor todo lo que somos. Cuando usted le abre sus manos y le dice al Señor: Señor, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que hay en mi corazón. Aquí estoy rendido delante de tu presencia. Mire lo que dice Juan en el capítulo 3, versículo número 30. Ahora Él debe tener más importancia y yo menos. La Reina Valera de 60 dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. Es menos yo, más Él en mi vida. ¿Cuántos pueden decir esto? Menos yo, pero más Él en mi vida. Así que necesitamos, aleluya, entender que engrandecer al Señor es decirle: yo no necesito tener el control, confío en que tú tienes el control de mi vida, que tú tienes el control de mi vida. La paz regresa. La fe, aleluya, se afirma, y la adoración, hermanos, deja de ser un acto, aleluya, simplemente pasajero, para empezar a convertirse en un estilo de vida. En cada paso, en cada momento, en cada circunstancia, usted puede adorar genuinamente al Señor. La Biblia nos dice que Dios anda buscando adoradores, ¿verdad? Así lo dice Juan capítulo 4, que el Señor busca adoradores. Escuche esto: busca adoradores, no controladores. Amén. Y la verdad es que a veces pensamos que nosotros tenemos una mejor forma, aleluya, de hacer las cosas que Dios. Y le queremos decir al Señor cómo deben de ser las cosas, cuando el Señor dice: hey, yo no estoy buscando controladores, yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Y sabe cuál es la adoración genuina? Es la adoración que siempre nace en un corazón rendido, en un corazón que ha soltado el control. Número 3, vamos al punto número 3. Engrandecer al Señor implica declarar su carácter. Declarar su carácter. María no solo exalta a Dios por lo que Él hace, sino por quien Él es. Si usted lee, aleluya, se dará cuenta en el Lucas capítulo 1, versículo 49 en adelante. Permítame leerlo. Leo la Nueva Traducción Viviente hasta el verso 55. Porque María engrandece al Señor hablando de quién es Él. El Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo. Él nunca deja de amar a todos los que lo adoran. Dios actúa con poder y hace huir a los orgullosos. Quita a los poderosos de sus tronos y da poder a los pobres. Da cosas buenas a los hambrientos, pero despide a los ricos con las manos vacías. Ayuda a los israelitas, sus servidores, y nunca deja de ser bondadoso con ellos. Así lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham, a sus descendientes para siempre. Si usted nota, aleluya, hay varias áreas y son muy evidentes, muy claras en el cántico de María.
Y estas áreas señalan y apuntan al carácter de Dios. Por lo menos podemos mencionar 4. Cuando María expresa su cántico, ella menciona su santidad, la santidad de Dios. Menciona que Dios es un Dios santo. Habla de su santidad. Amén. Habla de quién es Dios, señalando su santidad, pero también habla de su poder. Habla del Dios todopoderoso. También algo interesante es que María toca la fidelidad del Señor. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que sigue haciendo en el presente, y entendiendo que Dios sigue siendo el mismo, el fiel y amado Dios que no abandona a sus hijos. Lo dijo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones capítulo 3, que es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Aleluya, dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Y entonces concluye, son nuevas cada mañana. ¿Y sabe por qué son nuevas cada mañana las misericordias del Señor? Porque Dios no cambia de carácter, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jeremías lo dice de esta manera: porque grande es su fidelidad. Engrandece al Señor. Engrandecer al Señor es traer a la memoria quién es Él, es recordar su fidelidad, pero también proclamar su misericordia. Y eso es lo que hace María en este cántico. Ella no niega su realidad. Ella está viviendo un momento, aleluya, tremendo. Es una joven que está tratando de enfrentarse a un mundo completamente desconocido, con muchas preguntas, con muchas interrogantes, con muchas presiones, con muchas incertidumbres, el temor tocando a la puerta. Pero ella, aunque no niega la realidad que vive en esos precisos momentos, y vaya que no eran menores, lo que ella hace es proclamar una verdad mayor. Ella proclama una verdad mayor, y eso es adoración. Cuando tú traes a la memoria quién es Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, ella entiende esta verdad, muy a pesar de las circunstancias. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Una verdad mayor, una verdad más grande, una verdad inamovible. Y eso transforma nuestra manera de adorar al Señor. ¿Por qué? Porque no adoramos desde la inseguridad. Nosotros no adoramos desde el temor, no adoramos desde la derrota, adoramos desde la certeza de que el carácter de Dios, aleluya, se manifiesta en la vida de su pueblo, porque Dios está con nosotros. Amén. De ahí que cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos en el capítulo número 8, él dice que si algo nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y entonces empieza a declarar la verdad: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni cuchillo. Oiga, y empezó a decir, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes dice: en todas, aleluya, esas cosas usted y yo somos más que vencedores. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios, que no cambia, que sigue siendo el mismo. Por esa verdad es que tú y yo podemos adorar con toda confianza. No es porque seamos fuertes, sino porque el que está con nosotros es fuerte, es poderoso, es grande. Amén. Por eso adoramos al Señor aún en medio de las dificultades. Seguramente alguien le ha preguntado: ¿cómo puedes cantar en medio
de lo que estás pasando? ¿Cómo es que puedes sonreír? ¿Cómo es que te puedes levantar de la cama sabiendo el cómo estás, el cómo te encuentras, lo que tienes que enfrentarte? ¿Cómo es posible que tú puedas enfrentar estas circunstancias con ese tipo de actitud? No es que sea fuerte, no es que yo sea fuerte para hacerlo. Lo que sucede es que sirvo a un Dios muy fuerte que nunca me deja y que es fiel. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Eso es lo que dice, aleluya, María cuando dice: engrandece mi alma al Señor. Aleluya, adorar a Dios no es cerrar los ojos a lo que te pasa, es abrir el corazón a esta verdad inamovible, inamovible de quién es Dios. Porque no se trata, hermanos, aleluya, de hacer como que nada está pasando. Amén, como que nada está sucediendo, porque hay muchas personas que piensan que la adoración es como una experiencia irreal. Amén. Algo que te transporta y te saca por un momento y es algo irreal. No, 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 no. La adoración es una experiencia real que no minimiza lo que tú estás enfrentando, pero recuerda, aleluya, a qué Dios sirves y que Él merece toda tu alabanza, toda tu atención y toda tu adoración. Eso es proclamar al Señor, su carácter en medio de nuestra historia personal. Mire cómo dice el salmista en el Salmo 29, versículo número 2: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. La gloria que Él se merece, el reconocimiento que solamente le pertenece al Señor. Cuando tú declaras quién es Dios, hermanos, entonces tu fe, tu confianza, amén, se va a alinear a esta verdad, a quién es Dios. Y entonces vas a caminar alineado a quién es Dios. Y entonces vas a generar pensamientos alineados a quién es Dios. Amén. Vas a empezar a hablar de una manera distinta a lo que el problema dice que tú hables. Yo voy a hablar de acuerdo, alineado a quién es Dios. ¿Está conmigo? El apóstol Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. Cuando tu fe se alinea a las verdades que nos dicen la palabra del Señor, hermanos, aleluya, todo lo que pudiera querer sembrar temor en nuestro corazón, hermanos, queda inhabilitado. ¿Por qué? Porque nuestra fe se aferra, se ancla y se afirma en las verdades inamovibles del Señor. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 103, versículo 3 al 6: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Amén. Mire qué interesante, aleluya. Usted puede fallar, aleluya, pero usted tiene que saber que hay alguien que perdona cada una de nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Así que engrandecer al Señor, amados hermanos, también implica que nosotros reconozcamos quién es Dios. Y por último, engrandecer al Señor implica vivir agradecidos. Engrandecer al Señor también implica que tú y yo, aleluya, desarrollemos una actitud de agradecimiento. Lucas capítulo 1, versículo 49, versículo 51 y versículo 54 dice: el Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas conmigo. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Amén. ¿Se acuerda de aquellos himnarios, de aquel himno de los himnarios de gloria? Si no me equivoco, era el himno número 120. ¿Alguien recuerda cuál es? Todas las promesas, estoy mal, todas las promesas del Señor Jesús. Le voy a dar tarea.
Va a ver que sí va a ser el 120. Amén. ¿No? Santo Dios. Bueno, vamos a cambiar la página. Sí, ustedes tenían otro himnario. Pero recuerdan ese himno, todas las promesas del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque son grandes y fieles. Son grandes y fieles. Esas promesas del Señor se cumplen. Dios ha sido fiel en cumplir cada una de sus promesas. Dijo María, ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo. Dios actúa con poder y hace huir a los orgullosos. Ayuda a los israelitas con sus servidores, y nunca deja de ser bondadoso con ellos. María engrandece a Dios recordando lo que Dios ha hecho con ella. Y esto, amados hermanos, se traduce en agradecimiento. Y esto se traduce en una palabra de agradecimiento. Cuando nosotros sabemos reconocer que es la mano de Dios la que nos ha sostenido, la que nos ha ayudado a caminar. ¿Cómo es posible dejar de ser agradecidos? ¿Cómo es posible? Porque algunos se preguntarán, pastor, ¿cómo puede pensar usted que yo pueda ser malagradecido? Mire, en la Biblia encontramos a todo un pueblo que fueron sacados de la esclavitud de 400 años en Egipto. Y cuando Moisés no estuvo, cuando su líder no llegaba, la Biblia dice que se hicieron dioses. Y entonces dijeron: Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. La Biblia dice que cuando Jesús caminaba, se encontró a un grupo de 10 leprosos. Y a los 10 que gritaron: Señor, ayúdanos, haznos el milagro, danos de tu socorro. Cuando Jesús les dice: vayan al sacerdote, porque así lo establecía la ley. El sacerdote era quien determinaba cuando un leproso, aleluya, quedaba sano. Iba revisando el proceso y entonces cuando era completamente limpio, era quien daba la certificación. Por eso Jesús los manda: vayan con el sacerdote para que los certifique. ¿Por qué? Porque él sabía lo que él iba a hacer con ellos. Pero la Biblia dice que mientras iban caminando, ni siquiera cuando llegaron con el sacerdote, iban caminando, la Biblia dice que uno de ellos se dio cuenta que su piel estaba completamente limpia. Y no fueron 10 los que regresaron, solamente vino uno al Señor diciéndole gracias. Y Jesús dijo: ¿y dónde están los otros 9? ¿Dónde están los demás? El corazón del hombre tiende a olvidar. El corazón del hombre tiende a, aleluya, a minimizar, a ser olvidadizo. Por eso el salmista en el Salmo 103 versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios no solamente ha hecho un milagro en tu vida del que tú te tengas que acordar todo el tiempo. Todos los días Dios hace algo con nosotros. Y todos los días, iglesia, hay algo por qué engrandecer al Señor. Porque un corazón que engrandece al Señor es un corazón que siempre está agradecido. Póngase de pie conmigo, por favor. En medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación difícil, como el que se encontraba María en ese preciso momento, María nos enseña, hermanos, la importancia de enfocar nuestra atención en el Señor, de poner nuestra mirada en el Señor. Yo no sé en qué situación usted se encuentre, pero hay una frase que siempre me ha gustado y cada vez que tengo oportunidad la digo. Y esa frase dice: no le digas a Dios lo grande
de tu problema. Dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Eso lo cambia todo. Eso es no engrandecer la enfermedad. Eso es negarme a engrandecer el problema. Eso es negarme a engrandecer, hermanos, los temores, las incertidumbres. Pero entonces es decirle al Señor: Señor, tú eres más grande que cualquier dificultad en mi vida. ¿Usted lo cree en esta noche? ¿Cree que Dios es mucho más grande que tu problema, que tu enfermedad, que tu dificultad? Yo quiero invitarlo a que tomemos un tiempo para venir a este altar y vamos a estar delante de la presencia del Señor.